Las principales bolsas a nivel global están teniendo un buen comportamiento en 2023 de la mano fundamentalmente de dos narrativas. La primera es la narrativa desinflacionaria, que como veremos ahora está siendo más patente en Estados Unidos que en Europa. Y por otro lado, la narrativa de aterrizaje suave, que también depende mucho de la geografía que contemplemos y es mucho más clara en el caso americano. Empezando por la inflación, hay que decir que es cierto que la inflación general se está moderando de forma significativa, de la mano fundamentalmente de una menor contribución de los precios de la energía y de los precios de los alimentos. Pero también hay que tener en cuenta que en los próximos meses, en este sentido, podríamos tener noticias no tan positivas. ¿Por qué? Por una parte, porque el precio del crudo a medida que avanza el año va teniendo un efecto base menos positivo. La comparativa interanual cada vez drena menos a la inflación y si se mantienen los niveles actuales es previsible que a finales de año esté aportando en positivo, es decir, contribuyendo a una mayor inflación. Y el otro lado que nos preocupa en cierta medida es el precio de los alimentos tras la reciente ruptura del pacto de grano entre Rusia y Ucrania, que podría ejercer presión al alza sobre los precios de los alimentos. Ya hemos visto cómo el trigo, desde que se rompió el acuerdo, ha subido más de un 20%. Pero más allá de lo que es la inflación general, creemos que es muy relevante mirar a la subyacente, que es la más estructural y la que por tanto más tienen que tener en cuenta los bancos centrales. Y esa inflación subyacente sigue en niveles extremadamente altos. En el caso concreto de la eurozona, en 5,5%, que son prácticamente los máximos de marzo, que tocamos en 5,7%. Y en este entorno, lógicamente, los bancos centrales tienen que mantener un discurso de tipos restrictivos en el medio plazo. Sí que es verdad que podríamos estar cerca de las subidas de tipos de interés en las reuniones que acaban de celebrar tanto Reserva Federal como Banco Central Europeo. Eso es lo que nos han dicho. Han subido tipos 25 puntos básicos cada uno y nos han dicho que después del verano podríamos ver o no subidas adicionales en función de los datos que vayamos conociendo. Independientemente de que podamos tener alguna subida adicional, lo que sí que parece claro es que los tipos van a tener que estar en niveles restrictivos durante un tiempo largo. ¿Por qué? Porque los propios bancos centrales y los principales organismos internacionales no ven que alcancemos el objetivo de inflación del 2% al menos hasta 2025. Y es en este contexto de tipos altos durante un periodo prolongado en el que el ciclo económico debería verse más presionado a la baja. Ya lo hemos visto en zonas geográficas específicas como Alemania, como China. En cambio, Estados Unidos muestra una mayor resiliencia, pero es previsible que a medida que todas esas subidas agresivas de tipos de interés que llevamos desde el último año, año y medio, se vayan filtrando a la economía real, el ciclo económico sufra más. Y aquí es donde pasamos, en este contexto que hemos comentado de crecimiento, inflación y políticas monetarias de los bancos centrales, a ver cómo están las bolsas. Bueno, pues las valoraciones se han expandido de forma muy significativa. En concreto hablamos de los PERES desde los mínimos de septiembre del 22, del orden del 30% en el Eurostoxx, en el SP500, en torno al 15% en el caso del IBEX. Y aquí es especialmente relevante que hagan los beneficios empresariales. Por el momento, lo que hemos visto, o hasta el momento, mejor dicho, lo que hemos visto ha sido revisiones a la baja. Parece ser que se han estabilizado y lo que queda por ver es si hemos hecho ya el suelo en esas revisiones a la baja y podemos esperar una recuperación de cara al 2024 o por el contrario podemos ver mayores revisiones a la baja. ¿Esto de qué va a depender? Pues fundamentalmente de cuál sea el grado final del deterioro del ciclo económico. Y como estamos diciendo que pensamos que va a ir algo a más, ese deterioro económico, por eso mantenemos nuestra cautela, un posicionamiento cauto en los mercados financieros. Reiteramos la idea de que en renta fija, en deuda pública, iríamos aumentando duraciones a medida que visualicemos ese final de las subidas de tipos de interés y también el inicio de las bajadas que no esperamos como pronto hasta mediados de 2024 y recordamos volver a tipos neutrales no lo vemos hasta 2025. En crédito seguiríamos sesgados hacia investment grade porque creemos que el high yield
puede sufrir en un contexto de mayor deterioro del ciclo económico y mayores defaults. Y en el caso concreto de las bolsas creemos que podemos ver mejores puntos de entrada por lo anteriormente comentado. Sí que hacer un pequeño inciso específico sobre nuestro IBEX. Sí que es cierto que vemos un potencial atractivo. Nuestro objetivo a 12 meses vista es superior a 11.000 puntos, un potencial del orden del 17%, pero hay que decir que después de la complicada situación política que emerge de las elecciones generales del 23J, pues pensamos que hasta que se aclare este contexto político, pues nuestro selectivo podría tener un peor comportamiento relativo a otras bolsas. Feliz verano y felices inversiones.